Hola y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a meter en un lío de los buenos, un dilema que acecha en los despachos más altos de las grandes corporaciones. Imagina que diriges una aseguradora gigante. Tienes a tu cargo a los mejores cerebros, actuarios de primer nivel, y les pides que evalúen un riesgo clave: la probabilidad de que un huracán devastador arrase la costa el año que viene. Y te vuelven con tres respuestas distintas. Uno dice que es un 5%, otro un 10%, y un tercero que es un alarmante 15%. Y ahora, ¿qué haces? ¿A quién escuchas cuando tus propias brújulas, las más fiables que tienes, apuntan en direcciones opuestas? No es una pregunta académica, ¿eh? Hay miles de millones en juego. Pues para navegar en esa niebla de incertidumbre, la fuente que vamos a desgranar hoy es un artículo de investigación del Scandinavian Actuarial Journal. Y es crucial empezar diciendo lo que este documento no es. No es una bola de cristal, no te va a decir qué experto tiene razón. Lo que propone es algo mucho más interesante, una especie de arma secreta matemática, un método para coger todas esas opiniones, por muy enfrentadas que estén, y fusionarlas en una única evaluación de riesgo que no solo sea coherente, sino que se pueda defender. Defender ante un consejo de administración, ante los reguladores y, en última instancia, ante la cruda realidad. Exacto. Así que nuestra misión hoy es esa: desmontar este método. Su nombre técnico es medidas de riesgo de Frechet. Suena a algo que necesitarías un doctorado solo para pronunciarlo, pero vamos a intentar reventar esa cáscara. Queremos entender la idea que hay detrás, que es sorprendentemente intuitiva. Veremos por qué es tan potente y, sobre todo, cómo esta matemática tan abstracta se convierte en decisiones de verdad. ¿Cuánto te cobran por el seguro del coche? ¿O cuánto dinero tiene que guardar tu aseguradora en la caja fuerte para no irse a la quiebra si viene la catástrofe? Venga, vamos a meterle mano a esto. Para empezar, aterricemos bien el problema, porque eso de la incertidumbre del modelo suena muy etéreo, pero es el pan de cada día en estos sectores. Volvamos al ejemplo de la aseguradora y sus tres equipos de actuarios. El equipo A te da un 5% de probabilidad de huracán, el B un 10%, el C un 15%. La primera tentación, la más simple, es hacer la media. 5 más 10 más 15 entre 3, pues un 10%. Problema resuelto. No. Pues no. Sería un error garrafal. Garrafal, porque esos números son solo la punta del iceberg. Cada modelo es un universo en sí mismo, con sus propias suposiciones, su forma matemática. Su manera de concebir los peores escenarios posibles. Justo. Hacer la media de los titulares es como promediar las temperaturas de Mercurio, la Tierra y Marte y decir que la temperatura media del sistema solar es agradable. ¿No tiene ningún sentido? Ninguno. Y es justo en ese caos donde el artículo presenta una solución que, conceptualmente, es una maravilla. En lugar de la batalla por ver qué modelo es el bueno o la chapuza de promediarlos, propone algo radicalmente distinto: buscar el centro de gravedad de todos los modelos a la vez. Este es el corazón de la idea, el llamado promedio de Frechet o baricentro. A ver. La analogía más clara es la de un mapa. Si tienes tres ciudades, digamos París, Berlín y Roma, puedes encontrar un punto geográfico que minimiza la distancia total a las tres. Pues esto es lo mismo, pero en lugar de ciudades estamos manejando objetos matemáticos mucho más complejos y escurridizos. Que son los modelos de probabilidad. Exacto. La idea es encontrar un modelo consenso que, en cierto modo, esté lo más cerca posible de todas las opiniones de tus expertos. Para. La idea del centro de gravedad es muy visual, muy potente, te la compro. Pero en cuanto intentas bajarla a la realidad, me choca contra un muro. ¿Cómo demonios mides la distancia entre dos predicciones? No es como medir kilómetros en un mapa. Una predicción es una nube de probabilidades, una función matemática, un concepto abstracto. Decir que vamos a medir la distancia entre la predicción del 5% y la del 15% me suena a poesía, no a matemáticas. ¿Ya? Estamos intentando medir la distancia entre el color azul y el número 7. ¿Cómo se cuantifica eso? Es que esa es la pregunta del millón, y es justo ahí donde está la genialidad de este trabajo. El artículo no se queda en la metáfora poética del baricentro, sino que propone una herramienta muy específica y brutalmente eficaz para medir esa distancia: la métrica de Wasserstein. Wasserstein. Sí, y esto es fundamental que lo entendamos. No es una métrica cualquiera, hay otras, pero esta tiene algo especial.
Imagina que la predicción del equipo A es el Mont Blanc y la del equipo B es el Teide. La mayoría de las métricas te dirían son diferentes y ya. Vale. Pero la métrica de Wasserstein te dice algo mucho más profundo. Te calcula literalmente la energía mínima que necesitarías. La energía. Sí, cuántas palas de tierra tienes que mover y qué distancia tienes que moverlas para transformar el Mont Blanc en el Teide. Cuantifica el trabajo necesario para convertir una opinión en otra. Ah. Por eso es tan potente, porque no solo mira el resultado final, sino la forma y la estructura de la predicción, entiende la geografía del riesgo. Vale, esa analogía de las montañas sí que me funciona. Es mucho más intuitiva. Mide el esfuerzo del desacuerdo, por así decirlo. Totalmente, esa es una forma genial de verlo. De acuerdo, me has convencido. Usemos esa super regla de medir, la de Wasserstein, y encontramos nuestro punto central, nuestro baricentro. Ya tenemos una especie de opinión de consenso que es matemáticamente sólida. Pero sigo viendo un hueco. Un punto en un mapa, por muy bien calculado que esté, sigue siendo algo abstracto. ¿Cómo pasamos de ahí a un número, a una cifra en euros, que un director financiero pueda usar? ¿Cómo se convierte este consenso filosófico en una reserva de capital? Aquí entra la segunda fase de la construcción, que es donde se forja la herramienta de verdad. Para medir el riesgo no nos podemos quedar solo con lo que dice ese modelo de consenso, el baricentro. Un gestor de riesgos prudente siempre tiene que mirar de reojo a los peores escenarios. Siempre. Lo que hace el método es lo siguiente. Busca la peor pérdida esperada posible que puedas encontrar entre todos los modelos. Pero, y este pero es la clave de todo, le pone una correa. Una correa. Sí, se aplica una función de penalización a cualquier modelo que se aleje demasiado de nuestro consenso, del baricentro. Es como decirle al sistema, ok, ponte en lo peor, pero no te inventes escenarios que se alejen una barbaridad de lo que el conjunto de mis expertos considera plausible. Entiendo. Y la genialidad es que esa penalización se calcula usando la varianza de Frechet, que no es más que una medida de cómo de dispersas están las opiniones de los expertos entre sí. En resumen, cuanta más discordia hay, más se te permite explorar escenarios pesimistas. Si todos están de acuerdo, te mantienes cerca del consenso. A ver si lo he entendido. Es una especie de tira y afloja. Por un lado, te obligas a ser pesimista, a mirar a los escenarios feos. Pero por otro, te anclas a la sabiduría colectiva de tu equipo para no caer en la pura paranoia. Exacto. Es un ancla elástica. Me gusta. Pero me lleva a una nueva pregunta, que me parece crítica. ¿Quién decide cómo de corta o larga es esa correa elástica? ¿Quién decide la dureza de esa penalización por desviarse del consenso? Porque un pequeño cambio ahí podría significar cientos de millones de euros de diferencia en las reservas de capital. Me parece un punto peligrosamente subjetivo. Pues fíjate que lo que podría parecer su mayor debilidad es en realidad una de sus grandes fortalezas. El modelo no esconde esa decisión, la pone encima de la mesa y la convierte en un control estratégico. Esa dureza de la penalización se ajusta con un parámetro que el artículo llama gamma. La letra griega gamma. Gamma. Y no es una elección arbitraria, es una decisión consciente del gestor de riesgos sobre su aversión a la incertidumbre. Es como el dial de la suspensión de un coche de carreras. Ah, buena analogía. Un gestor que odie la ambigüedad, que quiera un consenso férreo y no se fíe de las opiniones disidentes, pondrá un gamma muy pequeño. Eso es como poner la suspensión durísima. El resultado se va a pegar al baricentro y va a ignorar las pequeñas desviaciones. Y al contrario. En cambio, un gestor más abierto a considerar posibilidades remotas, alguien que piense, ¿y si ese único experto que dice una locura tiene razón? Usará un gamma más grande. Es como poner una suspensión más blanda. Te permite explorar esos escenarios lejanos. No es subjetividad, es estrategia explícita. Vale, el concepto del dial de la incertidumbre es potente. La teoría parece sólida, elegante, casi blindada. Pero como siempre, la pregunta del millón es, ¿y esto funciona en el mundo real? Porque en una pizarra todas las ecuaciones son bonitas. Me gusta que el artículo no se queda ahí, sino que se remanga y lo pone a prueba en dos escenarios súper concretos del negocio asegurador. Empecemos por el primero, el que nos afecta a todos en el bolsillo, el cálculo de las primas.
¿cómo demuestran que su método es mejor para decidir lo que nos tienen que cobrar por un seguro? Aquí es donde los autores se sacan de la manga un experimento de simulación brillante. Es la única forma de probar de verdad un modelo así. Lo que hicieron fue, primero, crear en su ordenador un mundo verdadero, un escenario de riesgo cuya realidad objetiva solo ellos conocían. Vale, la verdad oculta. Eso es. Digamos que sabían que la probabilidad real de un siniestro era exactamente del 8%. Luego simularon la existencia de varios expertos, cada uno con su propio modelo, generaron un montón de opiniones imperfectas, con ruido, y muy importante, divergentes entre sí, pero todas, de alguna manera, orbitaban alrededor de esa verdad oculta del 8%. ¿De acuerdo? Y entonces pusieron a competir 3 métodos para agregar esas opiniones y calcular la prima. Su método con la métrica de Wasserstein, El suyo. otro método matemático muy conocido llamado divergencia de Kullback-Leibler y el método simple y peligroso de promediar. La arena de combate está lista. Los luchadores en sus esquinas. ¿Y quién ganó la pelea? Porque aquí es donde se ve si toda esta complejidad matemática sirve para algo más que para publicar un artículo. Pues si conectamos esto con el panorama general, los resultados, que están resumidos en la tabla 1 del estudio, son demoledores. Y la conclusión es inequívoca. El método del baricentro con Wasserstein demostró ser consistentemente el más robusto. El más robusto. Sus estimaciones del riesgo, y por tanto de la prima a cobrar, se acercaron muchísimo más al valor real que ellos habían programado. Pero aquí viene lo que para mí es el ajá del artículo. A ver. El método no era solo un poco mejor en general. Su ventaja se disparaba. Era muchísimo mayor en los escenarios de baja homogeneidad. ¿Y qué significa eso? Significa que era el mejor precisamente cuando las opiniones de los expertos estaban más dispersas, cuando el caos era mayor. ¡Anda! Es contraintuitivo pero potentísimo. Esta herramienta no es que funcione a pesar de la incertidumbre, es que se alimenta de ella. Funciona mejor cuando más falta hace. O sea que los momentos de pánico, cuando todo el mundo en la sala grita una cosa distinta, esta herramienta es la que mejor mantiene la calma y encuentra el norte. Justo eso. Eso sí que es un resultado valioso. Vale, la prueba de las primas la pasa con nota. Pero ¿y la segunda aplicación? La asignación de capital de riesgo, que, para que nos entendamos, es el rompecabezas de cómo una aseguradora reparte su colchón de seguridad multimillonario entre las distintas líneas de negocio, coches, hogar, vida. Una decisión crítica. El artículo aquí presenta un sistema de ecuaciones matriciales que asusta al más pintado, y mi lado escéptico vuelve a la carga. ¿No es esto demasiado complicado para que un gestor de riesgos lo use en su día a día? La barrera de entrada parece un muro de hormigón. Es una objeción totalmente justa. La matemática es densa, no hay que negarlo. Pero es que el problema de base, optimizar un capital entre riesgos que además están correlacionados entre sí, es intrínsecamente complejo. ¿Ya? La fuerza del estudio, sin embargo, es que no te tira la fórmula y se va. Demuestra que, para muchas de las distribuciones de probabilidad que se usan habitualmente en finanzas y seguros, como la famosa campana de Gauss y su familia que ellos llaman location scatter, ¿Vale? se pueden encontrar soluciones semianalíticas. ¿Y esto qué quiere decir en cristiano? Dímelo en cristiano, por favor. Que no es una caja negra inescrutable. Para muchos casos comunes te dan una especie de chuleta, una fórmula casi directa para llegar a la solución sin necesidad de un superordenador. Y para los casos más enrevesados, proponen un enfoque perturbativo, que es básicamente un atajo computacional inteligentísimo que funciona de maravilla cuando ese dial de la incertidumbre, el gamma, es pequeño. Un atajo. ¿Un atajo? Sí. Todo esto lo convierte en una herramienta aplicable por profesionales, no en una pieza de museo para matemáticos. Muy bien, vamos a hacer recapitulación. Si tuviéramos que destilar esto en las ideas clave, la primera para mí es una advertencia con luces de neón. Ante un grupo de expertos que se contradicen, la tentación de hacer un promedio simple no es solo una simplificación, es una estrategia negligente y, como hemos visto, demostrablemente ineficaz. El segundo punto es que existe una alternativa rigurosa. La idea de buscar ese centro de gravedad de las opiniones, ese baricentro, pero no de cualquier manera, usando una herramienta de medición sofisticada como la métrica de Wasserstein, que entiende la geografía de cada predicción y no solo el titular. A partir de ese punto de consenso, el tercer paso es construir la medida de riesgo de Frechet. Y la clave es ese equilibrio que mencionábamos, esa ancla elástica.
Te permite considerar los peores escenarios, sí, pero te mantiene atado a la sabiduría colectiva de tu equipo para no acabar planeando para una invasión zombie. Exacto. Y lo más importante, la elasticidad de esa ancla la decides tú estratégicamente. Y finalmente, a prueba del algodón, que es la evidencia empírica de la simulación. Este método no es solo una teoría bonita. En la práctica ha demostrado ser más preciso y robusto que las alternativas. Y su gran superpoder es que brilla con más fuerza en medio de la tormenta, en situaciones de máxima incertidumbre, que es precisamente cuando una buena gestión del riesgo marca la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. Para terminar, me quedo dándole vueltas a una idea. El artículo se enfoca por completo en seguros y finanzas, pero el problema de fondo, cómo unificar un montón de opiniones expertas contradictorias en una única estrategia coherente, es universal. Desde luego. Y esto me plantea una pregunta que va mucho más allá de las primas de seguros. ¿Se podría aplicar una metodología parecida para agregar los diferentes y a menudo opuestos modelos sobre el cambio climático y llegar a una política de acción global? ¿O para consolidar las previsiones de distintos institutos epidemiológicos durante una pandemia y definir una respuesta sanitaria única y robusta? El reto es exactamente el mismo, y la necesidad de una herramienta que encuentre la sensatez en medio del ruido es, si cabe, aún más urgente. Es una reflexión final excelente. Ahí queda esa pregunta. Gracias por habernos acompañado en este análisis.